Bueno, muy buenas noches para todos. Siendo las 7:32 de la noche, eh, damos inicio a nuestra sesión número 18 del módulo de reto, módulo que es iniciativa del Servicio de Coloproctología del Hospital Militar Central en manejo multidisciplinario con el grupo de oncología clínica, radioterapia oncológica y radiología de imágenes diagnósticas, de un tema que pues a todos nos apasiona, eh, y que pues nos incita a estar en la vanguardia, como es el cáncer de recto. El día de hoy traemos una invitada muy especial, la doctora Angélica Sendales. La doctora Sendales, muy conocida por todos nosotros, cirujana general, subespecialista en coloproctología, y el día de hoy nos hablará de si prolongar el intervalo entre la finalización y la radioquimioterapia neoadyuvante y la cirugía influye en el pronóstico oncológico a 5 años y en los resultados funcionales a 2 años, haciendo énfasis en un estudio de reciente publicación que es el estudio Gregar 6. Doctora Sendales, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La sesión es suya. Bueno, buenas noches a todos. No, a ustedes muchas gracias por invitarme y a todos los demás muchas gracias por conectarse. Bueno, me avisan si ven la pantalla. Se ve perfecto, doctora. Bueno, entonces me pidieron hablar del GRECAR 6 con la última publicación que hubo sobre si prolongar el intervalo entre la finalización de la radioquimioterapia influye en el pronóstico oncológico y en los resultados funcionales. Entonces, este tema básicamente responde estas o me generó estas tres preguntas. La primera es si un intervalo radioterapia-cirugía más prolongado aumenta la respuesta patológica completa. Si una respuesta patológica completa se traduce a mejores resultados oncológicos y qué ocurre con los no respondedores. Entonces, el GRECAR 6 es un estudio multicéntrico aleatorizado que recogió pacientes entre el 2012 y el 2015. Esto es importante porque esto fue pre-TNT, ¿sí? La recolección de pacientes fue pre-TNT. Y el GRECAR 6, pues ustedes ya saben que es un grupo francés en donde pues pertenece cirujanos muy conocidos y muy importantes como Denost, como Roulier, y pues este es el grupo GRECAR. Entonces, el GRECAR 6 es un estudio que tuvo unos criterios de inclusión, incluyeron tumores T3, T4 o cualquier tumor N positivo, como muy generalizado los criterios de inclusión porque digamos que no exigían que tuvieran resonancia pre-neoadyuvancia como estudio de estadificación, podían también utilizar econdoscopia, y los criterios eran muy generales, T3, T4, N positivo, que fueran de recto medio o bajo, es decir, 10 centímetros a la línea dentada o 12 centímetros al reborde anal, porque los tumores de recto superior simplemente no iban a neoadyuvancia, y pacientes sanos, ECOG 0 o 1. Exclusión, ahí quedó mal, M positivo, T1, T2, N0, no necesitan neoadyuvancia, o que tuvieran antecedentes de otros tumores. Entonces, ellos quisieron una radioterapia convencional entre 45 y 50 grays y 5 fluoracilo concomitante, y aleatorizaron los pacientes en dos brazos. Uno que iba a ser llevados a cirugía 7 semanas después de haber terminado este esquema, u otro brazo 11 semanas después de finalizar también llevaban a cirugía. Y ellos no obligatoriamente restadificaban después de la neoadyuvancia, pero decían como que se recomendaba una resonancia magnética. El outcome primario de este estudio es respuesta patológica completa, ¿sí? O sea, la muestra se genera, se calcula para darle poder a encontrar respuestas en el outcome primario, que es respuesta patológica completa, ¿listo?
Pero outcomes secundarios, morbilidad, preservación de esfínter, supervivencia global y libre de enfermedad. Entonces ellos calcularon que para mostrar resultados estadísticamente significativos en respuesta patológica completa tenían que tener una muestra de 265 pacientes. Los aleatorizaron y no se llevaron a cirugía, todos tenían que ser llevados a cirugía, no tenían intención de preservación de órgano. Entonces todos se llevaron a cirugía excepto 8 en un brazo y 4 en el otro brazo, ya sea porque desarrollaron metástasis o no consintieron o se perdió el seguimiento o hicieron resección local, que solo fue un paciente en cada brazo. Entonces aquí tienen 125 y 128 pacientes para un análisis de intención de tratar. Pero luego no se llevaron exactamente a las 7 semanas o a las 11 semanas en un número de pacientes y hicieron un segundo análisis que es por protocolo, 93 pacientes de un grupo y 108 del otro grupo. ¿Listo? Entonces ellos van a mostrar dos tipos de análisis, intención de tratar y por protocolo. Entonces, esta primera publicación que ellos hacen, la hacen en el 2016 y responde la primera pregunta que me generé y es: ¿un intervalo de radioterapia cirugía más prolongado aumenta la respuesta patológica completa? Entonces, ¿qué encontraron? Encontraron que ellos tuvieron una respuesta clínica completa o casi completa en casi 12% de los pacientes. Pero esto realmente fue una respuesta patológica completa en 15% de los pacientes en el brazo de las 7 semanas y 17.4% en el brazo de las 11 semanas, y esto no fue estadísticamente significativo. Algo llamativo, degeneración coloide, y es esta conversión del tumor a un tumor mucinoso después de la neoadyuvancia, que en principio no es contundente, pero en principio puede tener un mejor comportamiento a largo plazo, y esto sí lo encontraron significativo. En los tumores que se esperaron 11 semanas tuvo 31% de degeneración coloide y esto fue estadísticamente significativo. Ojo a esto, un mesorrecto completo en 90% de los pacientes del grupo de las 7 semanas versus 78% en el otro grupo, y fue estadísticamente significativo. Morbilidad general, 32% contra 44%, más mórbido el grupo que esperó más tiempo, estadísticamente significativo, y esto fue dado por complicaciones médicas. Entonces, aquí podemos ver que no tienen una mayor respuesta patológica completa, pero sí sacrifican un poco la calidad de la cirugía al esperar 11 semanas y también tienen más complicaciones médicas al esperar 11 semanas. Para la siguiente pregunta, y es si una mayor respuesta patológica completa se traduce a mejores resultados oncológicos a aquellos pacientes que van a ir a cirugía, fue el outcome secundario de este grupo y fue la publicación que salió recientemente pues este año, y que encontraron que tanto la supervivencia general como la supervivencia libre de enfermedad no hubo diferencias estadísticamente significativas. Recurrencia local y a distancia tampoco tuvo diferencias estadísticamente significativas, sin embargo es llamativo un poco 2 dígitos de recurrencia local en el grupo de las 11 semanas, con un 10% de recurrencia local. Y esto es un outcome no establecido en el protocolo. Me imagino que fue como, ya que hicimos esto, pues preguntémosle a los pacientes acerca de la funcionalidad, y 103 pacientes respondieron en un promedio de 24 meses después de la cirugía y encontraron que no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto al puntaje de Lars, siendo un promedio de 25 puntos
en el intervalo de 7 semanas contra un 23 puntos en el intervalo de 11 semanas. En cuanto a no LARS o menor o mayor, pues no hubo tampoco diferencias estadísticamente significativas. Entonces luego busqué un poco más qué hay en la literatura aparte del GRECAR y encontré estos estudios, este estudio hecho por un grupo turco. Y es un estudio muy, muy parecido. Fue un estudio prospectivo, aleatorizado, que recogió pacientes entre el 2006 y el 2017, recogieron 350 pacientes, muy llamativo que solo fue en un hospital y la cirugía se hecha solo por 2 cirujanos. Si uno calcula, pues este tipo de tumores eran 3, casi 4 al mes, más el resto que no se irradian, entonces pues uno puede decir que es un centro de alto volumen. Criterios de inclusión prácticamente los mismos, T3, T4, N positivos, tumores de recto medio bajo que estuvieran a menos de 12 centímetros del reborde anal y pacientes sanos, ASA1, ASA2. Los criterios de exclusión, metastásicos, que no requirieran neoadyuvancia o que fuera cirugía paliativa. Y fue el mismo esquema, 50 Grays más 5 FU aleatorizados, pero esta vez no con una semana puntual como el grupo GRECAR, sino un intervalo entre 4 a 8 semanas en una rama, y luego la otra rama entre 8 a 12 semanas, luego llevaban a todos a cirugía, y se aleatorizaron 175 pacientes. Llamativo, reportaron que 27%, que me pareció alto, de los pacientes no recibieron la quimioterapia neoadyuvante completa, y en el otro brazo 28% tampoco la recibió. No fue estadísticamente significativa esta diferencia, y todos debían recibir adyuvancia con 5FU, y no especificaban acerca del oxaliplatino, solo 5FU. El outcome primario de ellos fue respuesta patológica completa y los secundarios morbilidad, supervivencia global y libre de enfermedad. Entonces, en la primera publicación que se hizo en el 2018, encontraron que la respuesta patológica completa sí era estadísticamente significativa, 10% contra un 18% en el intervalo más largo, y no tuvieron que sacrificar calidad de la cirugía. No hubo diferencias en resección R1 y tampoco en mesorrectos de pobre calidad. Y tampoco hubo un aumento de la morbilidad al esperar más tiempo después de la radioterapia. Y aquí uno se da cuenta que encontraron una mayor respuesta patológica completa en este rango de semanas, que es más o menos entre la semana 9 y 11, fue donde más se encontró la respuesta patológica completa. Y en cuanto a si esto se traduce a mejores resultados oncológicos, en el 2022 publican sus estudios a largo plazo, y esto es recurrencia local y a distancia, y encontraron solo diferencias estadísticamente significativas en la recurrencia a distancia, con un menor porcentaje en el grupo del intervalo largo. Entonces, ellos encontraron que esperar más tiempo para cirugía mejora la recurrencia a distancia. Y ellos explican que esto probablemente se debe a que como el tumor regresa más y hace más respuesta patológica completa al momento de la cirugía, pues la manipulación al momento de la cirugía, al tener menos carga tumoral, pues probablemente se traduce a menos metástasis a distancia. Pero en cuanto a supervivencia global y libre de enfermedad, aquí sí no hay diferencias estadísticamente significativas. Y la tercera pregunta es, ¿qué ocurre con los no respondedores? Entonces, el GRECAR 6 hace un pequeño análisis al respecto. Hace el análisis con los que tuvieron resonancia de reestadificación, lo cual pues me llamó la atención porque hubieran podido utilizar las patologías que tenían datos de todas las patologías y ver los no respondedores que pasaba, pero no, decidieron
analizar con solo los que tuvieron resonancia reestadificación, que fueron solo 58% de los pacientes, y de estos dijeron, ok, 40% fueron buenos respondedores y 60% malos respondedores. ¿Qué criterio para decir buen o mal respondedor? No está muy claro ni en el protocolo ni en el artículo, y no hubo diferencias estadísticamente significativas, pero ojo, esto pues no fue un estudio que su intención era analizar esto, por tanto el poder de la muestra está lejos de dar una respuesta ante esta pregunta, ¿verdad? Entonces busqué en la literatura a ver qué más podía haber al respecto para responder esta pregunta, y encontré este estudio retrospectivo publicado en JAMA Surgery en el 2021. Es prospectivo multicéntrico de pacientes entre el 2000 y el 2014 que recibieron un curso largo de quimiorradioterapia con 54 Grays. Y dijeron, los no respondedores son aquellos que tienen una patología que salió o T2, T3 o T4 o N positivo. Y encontraron 1064 pacientes. Y dividieron estos pacientes en aquellos en que se esperaron menos de 8 semanas para llevar a cirugía o más de 8 semanas para esperar a cirugía. Llamativo esta gráfica que tienen a la derecha es ver que en ese intervalo tan largo de 14 años entre el 2000 y el 2014, pues hubo como un aumento progresivo en esperar, o sea, en el intervalo fue aumentando poco a poco. También producto pues de estos estudios que antes esperaban muy poco, esperaban 2, 4 semanas, pero el estudio de Lyon dijo no, hay que esperar un poco más, entonces como que se va aumentando en el tiempo este intervalo. ¿Y qué encontraron? Entonces esta tabla es enorme, solo les voy a mostrar lo significativo. Y encontraron que esperar más de 8 semanas se traduce a un aumento de la mortalidad, de la morbilidad, se traduce a una mayor probabilidad de hacer una resección abdominoperineal, mayores complicaciones quirúrgicas, pero lo importante es que un aumento en el margen circunferencial positivo, y esto fue estadísticamente significativo, entre un 0.5 versus un 1.9 en el intervalo de más de 8 semanas. En promedio, el intervalo corto fue 7 semanas y el intervalo largo 10.6 semanas. ¿Y qué pasó con los resultados a largo plazo? Encontraron que aquellos pacientes no respondedores que se esperaron más de 8 semanas para llevar a cirugía tuvieron una peor supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad, una mayor recurrencia, tanto local como a distancia. Y todo esto fue estadísticamente significativo. Y me gustó mucho este estudio porque hicieron un análisis multivariado para la supervivencia global y libre de enfermedad, ajustando por variables de confusión, y se encontraron que el intervalo mayor a 8 semanas sigue siendo un factor estadísticamente significativo para un peor desenlace oncológico, tanto supervivencia global como supervivencia libre de enfermedad. Otros fue la edad, que tuvieran un N2 en la patología, que tuvieran un T4 en la patología y que no hayan recibido tratamiento adyuvancia y que hayan tenido complicaciones postoperatorias, que todo esto tiene sentido. Pero ahorita muy pocos pacientes llevamos a un curso convencional. Únicamente son aquellos pacientes que no están bajo nuestro mando, nuestro liderazgo, y simplemente llegan semanas después de haber terminado el curso convencional y uno dice, pues ya no lo puedo consolidar, no puedo hacer TNT porque ya ha pasado mucho tiempo. Pero si son pacientes que uno quiere tratar desde el principio o uno puede tratar desde el principio, pues uno plantea TNT, ¿verdad?
¿Y qué ocurre aquí? Pues que es obligatorio el aumento del intervalo entre la neoadyuvancia y la cirugía. Por ejemplo, aquí está, y pues varía según el esquema, ¿no? Por ejemplo, aquí está el OPRA, que hay que esperar 4 meses después de haber terminado la radioterapia antes de plantear cirugía como mínimo. Entonces el intervalo obligatoriamente se aumenta. Y lo mismo aquí. Entonces, ¿qué conclusiones pude sacar de esto? Entonces, en el GRECAR, que es el intervalo de 7 versus 11 semanas, no hubo diferencias en la respuesta patológica completa. El intervalo largo tuvo mayores complicaciones médicas y un mesorrecto incompleto, y no hubo diferencias en resultados oncológicos a largo plazo. Pero si consideramos el estudio turco, que es otro estudio prospectivo aleatorizado, que tiene intervalo de 4 a 8 semanas y 8 a 12, sí hubo diferencias en una respuesta patológica completa, sin sacrificar calidad oncológica ni morbilidad, y solo hubo diferencias en recurrencia a distancia. Entonces, y también una precaución nos muestra el estudio publicado en JAMA Surgery, que dice que los tumores que no responden, el aumentar el intervalo puede tener peores desenlaces oncológicos. Y mi opinión es que esto es importante dependiendo de cuál es mi intención, ¿sí? Si mi intención es hacer preservación de órgano, pues claro que quiero esperarme, incluso está escrito que uno puede esperar hasta 24 semanas para que alcancen una respuesta clínica completa, porque quiero hacer preservación de órgano, ¿cierto? Pero si mi intención es igual llevar a cirugía porque es un tumor de recto medio que igual voy a operar, pues que yo alcance una respuesta patológica completa antes de llevarlo a cirugía, pues no me parece tan importante. Porque recordemos el efecto de la radioterapia, y es que la radioterapia produce una ionización de los átomos en el tumor que genera unas radicales libres, y estos radicales libres dañan el ADN, lo cual genera una apoptosis en las células. Esta apoptosis, o sea, el daño se hace durante la radioterapia, pero la apoptosis celular puede tomar, o la lisis celular puede tomar más tiempo. Pero yo ya hice un tratamiento a un tumor que biológicamente está determinado, ¿sí? Que va a ser un tumor biológicamente bueno o biológicamente malo. Y esperar más o menos tiempo para que me alcance una respuesta patológica completa y luego sí llevar a cirugía, en realidad no cambia mucho. O sea, ya se hizo el tratamiento y ya el tumor tiene su biología propia. ¿En qué escenario sí es importante? En caso de que yo sí quiera llevar a una cirugía en los tumores irresecables, donde yo quiero como darle un poco más de espera, a ver si hace un downstaging que me permita resecar ese tumor, ¿verdad? Y mi última conclusión es que pues, los esquemas de TNT aumentan sí o sí el intervalo entre la radioterapia y la cirugía, pero digamos que durante ese intervalo se está tratando el tumor con la quimioterapia de consolidación. Y eso era todo lo que les traía. Muchas gracias.